Hola amigos, buenos días. Puedo comprender que muchas personas que nunca han leído la Biblia y que de pronto inician su lectura puedan llegar a libros como el que estamos leyendo ahora, Lamentaciones, y a uno le parece muy difícil de comprender. ¿Por qué todas estas expresiones de lloro, de lamento, de dolor? Y bueno, solamente hay una razón, porque la Biblia siempre nos va a expresar verdades de quién es Dios, de quiénes somos nosotros y cómo es esa relación entre Dios y nosotros. La Biblia es el mensaje de Dios para nuestra vida. Dios quiere que sepamos cosas que ignoramos. Y una de esas cosas muy importantes, decíamos ayer, por ejemplo, Dios quiere que reconozcamos nuestra rebeldía ante Él. De muchas maneras hemos sido rebeldes ante Dios. Y esa rebeldía tiene consecuencias. Y en el libro de Lamentaciones eso debe quedar muy claro. Y estos 5 capítulos que estamos leyendo van a ser un tanto repetitivos. Y uno diría, ¿por qué lo mismo? ¿Por qué lo mismo? Bueno, porque el mensaje de Lamentaciones tiene que ver con la ira de Dios que cae sobre aquellos que somos rebeldes, que no le reconocemos y que no le amamos y que no le servimos como nuestro Dios. Y estamos leyendo en el capítulo 2 ahora de este mismo libro. Dice: pobrecita de ti, Jerusalén, cuando Dios se enojó contigo, derribó tu templo y acabó con tu belleza, ni siquiera se acordó de tu reino en este mundo. Ofendido y enojado, Dios destruyó por completo todas las casas de Israel, derribó las fortalezas de Judá, quitó al rey de su trono y puso en vergüenza a sus capitanes. Borró Dios nuestro poder cuando se enojó con nosotros, nos enfrentamos al enemigo, pero Dios nos retiró su ayuda. Todo Israel arde en llamas, todo lo destruye en fuego. Este capítulo, el capítulo 2 que estamos leyendo ahora, tiene expresiones muy fuertes como esta, por ejemplo, cuando Dios se enojó contigo, derribó tu templo. O versículo 2, ofendido y enojado, derribó las fortalezas de Judá, quitó al rey de su trono. Queridos amigos, cuando uno lee estas porciones nos debe de quedar claro que Dios no es aquel ser supremo que está allá en el infinito y que no tiene nada que ver con nosotros. No, la Biblia es la constancia de la historia en donde Dios se ha relacionado con el hombre y se ha relacionado con su pueblo. La Biblia nos dice que Dios formó un pueblo y Dios se ha mostrado a su pueblo. En ese momento, en ese tiempo, fue el pueblo de Israel, el pueblo de Judá. Ahora Dios lo hace a través de Jesucristo con su iglesia, con los cristianos. Pero queridos amigos, aquí encontramos principios y uno se preguntaría, ¿por qué el autor habla cuando Dios se enojó, ofendido y enojado? ¿Por qué Dios derribó el templo de Jerusalén? ¿Por qué Dios acabó con la ciudad de Jerusalén? ¿Por qué quitó los reyes? Vino el emperador de Babilonia y se llevó a la nobleza, a los que eran propiamente el reino de Judá. Y bueno, Dios está enojado. Y la Biblia es muy clara en decir que si hay algo que enoja a Dios, es nuestra desobediencia, nuestra rebeldía ante Él. De tal forma que dice versículo número 4, rompió en 1000 pedazos las casas de Jerusalén y acabó con nuestros seres queridos como si fuera nuestro enemigo. Decidió quitarnos la vida, su enojo fue como un fuego que nos destruyó por completo. El llanto por los muertos se oye por todo Judá. Dios parece nuestro enemigo, pues ha acabado con nosotros. Todas sus fortalezas y palacios han quedado en ruinas. Como quien derriba una choza, Dios destruyó su templo. Ya nadie en Jerusalén celebra los sábados, ni las fiestas, ni los días de fiesta. Dio rienda suelta a su enojo contra el rey y los sacerdotes. Mire qué expresión tan dura. Dice: Dios parece nuestro enemigo, pues ha acabado con nosotros. Querido amigo, querida amiga, si usted es una persona que siempre se pregunta, ¿por qué si Dios existe, por qué existe tanto dolor? ¿Por qué si Dios existe, existe tanta maldad en el mundo? ¿Por qué si Dios existe, existe tanta enfermedad? ¿Por qué los matrimonios, por qué las familias se rompen? ¿Por qué
la economía de un país se puede derrumbar? ¿Por qué existe tanta injusticia en las clases sociales? Todo esto tiene una sola explicación. Porque la experiencia del dolor humano es el reflejo de la ira de Dios, porque Dios no está conforme con que sus criaturas, con que sus hijos sean rebeldes. Si podemos ir al principio de la Biblia, leeremos que se afirma y se dice que en el principio creó Dios todo lo que existe, y en eso también creó al hombre y a la mujer, y los creó a su imagen y semejanza. Pero Dios puso una regla, puso una norma, puso su orden en el huerto del Edén, y el hombre nunca quiso o no pudo obedecer a Dios. Y esa desobediencia tiene un costo, y desde los tiempos de Adán y de Eva, los hombres y las mujeres venimos sufriendo la consecuencia de nuestra propia desobediencia ante Dios. Amigos, cuando leemos Lamentaciones, debe quedarnos claro que Dios no es que esté lejos, distante, y que le da igual nuestra forma de vivir. Que a Dios no le da igual la maldad y la injusticia que hay en la vida del hombre. Por el contrario, dice allá Pablo en Romanos capítulo 1, Dios está enojado y muestra su ira desde el cielo contra todas las personas que no le quieren reconocer, que no le adoran, que no le dan gracias. El pueblo de israelita en un momento de su vida fue así con su Dios, con su Creador, con aquel que llamó a Abraham, a Isaac, a Jacob y le refrendó un pacto. Y aún así el pueblo de Dios desobedeció. Así es que dice un poco más abajo, versículo 7, incitó al ejército enemigo a conquistar Jerusalén, y el enemigo gritó en su templo como si estuviera de fiesta: Dios ha rechazado por completo su altar y su santuario. ¿Quiénes fueron estos? Los babilonios. Dios permitió que viniera el emperador de Babilonia para tomar Jerusalén. Versículo 8, todos los muros y las rampas son ahora un montón de escombros. Dios decidió derribar el muro que protegía Jerusalén. Todo lo tenía planeado, la destruyó sin compasión. Uno pudo haber pensado que simplemente los babilonios eran gente perversa, era gente mala, eran paganos que habían venido a querido dominar a Judá. La realidad de las cosas es que los babilonios fueron el recurso, el instrumento de Dios para aplicar su castigo sobre su mismo pueblo. Y dice versículo 9, adiós maestros de la ley, adiós profetas, Dios ya no habla con nosotros. El rey y los capitanes andan perdidos entre las naciones. La ciudad quedó desprotegida, pues Dios derribó sus portones. De luto están vestidos los ancianos de Jerusalén. En silencio se sientan en el suelo y se cubren de ceniza la cabeza. Los jóvenes de Jerusalén bajan la cabeza llenas de vergüenza. Amigos, ¿cuál es la importancia de leer un libro como Lamentaciones? Y que es consistente. Los 5 capítulos vamos a ver que es consistente. Es un lamento, es un lloro, es el lloro del pueblo de Dios, porque ha recibido el castigo de Dios por su desobediencia. Y eso debería ser una gran lección para nosotros. Amigos, Dios no es alguien a quien no le importe nuestra desobediencia, nuestra maldad, nuestra injusticia, nuestras mentiras, todo lo que aflora de nuestro corazón, la maldad que hay en nosotros. Dios nos ve desde el cielo y no es alguien que le dé igual si hacemos o no hacemos o si deshacemos. Dios, dice la Biblia, se enoja contra la rebeldía y contra la maldad que hay en el corazón del hombre. Y uno de los hechos más importantes es que cuando Cristo vino, condenó precisamente a los religiosos y a aquellos que se creían buenas personas, que no podían reconocerse a sí mismos como personas rebeldes. Y la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. No hay una sola persona que pueda satisfacer la justicia divina. Solamente lo hizo el Señor Jesucristo. De ahí en fuera, todos los demás, en mayor o menor medida, todos somos desobedientes. Todos de alguna manera fallamos a la ley de Dios. Así es que sirve este tiempo de leer Lamentaciones para un tiempo de reflexión y poder reconocer que nuestro corazón de muchas maneras ofende a Dios y que necesitamos venir ante Él para arrepentirnos, para pedir perdón. Oremos. Bendito Padre, gracias por tu palabra.
ahora que leemos Lamentaciones, tiene un mensaje muy consistente y habla de la maldad, de la rebeldía que había en tu pueblo, pero que también hay en nosotros. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo nos quebrante, nos convenza de ese pecado, de esa rebeldía, y nos lleve a arrepentirnos delante de ti, y que podamos con un corazón contrito y humillado buscar tu rostro, buscar reconciliarnos contigo, lo cual solamente podremos hacer a través del Señor Jesucristo. Pero bendícenos en este tiempo de leer Lamentaciones, ábrenos nuestro entendimiento y permítenos comprender todas las verdades que ahí están para nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, no se desanime usted, sigamos leyendo Lamentaciones. Nos vemos el día de mañana.